Bien, mis hermanos, qué bueno que una vez más estamos aquí con todos ustedes para, como siempre, llevarles su programa La Palabra Hecha Vida. Una gracia, una oportunidad que Dios también nos regala y que también pone en nosotros para llegar hasta todos ustedes. Como siempre, nos acompaña el conjunto de Alexis Corniel y Alexis Batista. Bendiciones para todos ustedes. Qué bueno que estamos ya en la apertura de una entrega más de ese espacio. Cada semana venimos este encuentro entre Dios, ustedes y nosotros, y en diversos programas vamos abordando en torno sustentado en la Sagrada Escritura, pero vamos en lo que es la línea catequética con diversos temas. Así que en esta ocasión tenemos un tema de sumo interés para todos ustedes, deseando que sea la gracia, el poder del Señor, quien le bendiga a usted que esté en sintonía y a toda su familia. Bendiciones para todos. Qué alegría poder reencontrarnos con ustedes y llevar bendiciones a toda la familia que se conectan a través del canal La Voz de María y el programa La Palabra Hecha Vida. Lleno de alegría comenzamos este maravilloso encuentro. Bien, y así oremos. Nos ponemos en la presencia de Dios. Pedimos a Dios que Él ponga en nosotros lo que hoy realmente todos ustedes que están ahí necesitan y desean y quieren y esperan. Señor, en este día de hoy en tus manos nos ponemos. Que seas tú quien dirija este programa, este espacio, que nos ilumine y quien ponga en nosotros la palabra oportuna que de ti necesitamos. A ti, Madre nuestra, Virgen Santísima, siempre pedimos tu asistencia, tu compañía, tu intercesión. Y a ti te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hoy queremos tratar con ustedes el programa llamado de el pecado a la gracia. No de la gracia al pecado, porque de la gracia al pecado es el que va retrocediendo. Lo contrario, llamamos del pecado a la gracia, como indicando, queriendo salir de la oscuridad a la luz, queriendo salir de la antigua vida y adentrarnos a la nueva vida. Salir de la muerte y entrar a la vida. Eso es este programa hoy, del pecado a la gracia. Ahora, cuando hablamos del pecado a la gracia, nosotros entendemos es el paso que damos para salir de eso que llamamos esclavitud, que nos va quitando lo que significa la gran oportunidad de llegar hasta Dios, de gozar de la vida eterna. Bueno, porque el pecado, eso que nos quita la gracia, eso que nos quita la paz, eso que nos quita Dios, es lo que nos va quitando la salvación. Mire, importante mirar todo esto. Por eso, qué bueno que llamamos este tema del pecado a la gracia. Si nosotros comenzamos a mirar todo esto, lo que significa primeramente la visión del pecado, sabemos lo que significa el pecado. El pecado es oscuridad, el pecado es muerte, el pecado es destrucción, el pecado es lo que nos quita decíamos, la oportunidad para llegar hasta Dios. Y entonces, el pecado no viene de Dios, el pecado viene del mal. Por eso siempre aquí miramos, cuando hablamos del pecado a la gracia, miramos las dos fuerzas que tenemos. Hay dos fuerzas, el bien y el mal. Mire, el bien y el mal. La oscuridad y la luz, la gracia y el pecado. Entonces, cuando hablamos del bien y el mal, ¿quién representa el bien? Dios. Dios representa el bien. Dios representa la vida. Dios representa la luz, la gracia. El mal es representado por Satanás, que representa el pecado, la mentira, la muerte, la oscuridad, etc. Entonces, cuando hablamos del pecado del pecado a la gracia, estamos indicando salir como mirar el arrepentimiento, como decidirnos por la vida nueva, decidirnos por Dios. Bueno, porque el pecado es lo que nos va opacando. Y entonces
el que vive en el pecado, bueno, no le da importancia a la vida. Yo decía, si mal no recuerdo, creo que decía ayer lo que significa la vida de la luz, de la sabiduría. Yo decía, caramba, con razón cuando Jesús dice, muchos tienen oídos y no oyen, muchos tienen ojos y no ven. ¿Por qué? ¿Por qué decía el Señor eso? Bueno, porque muchos tenemos nuestra vista buena, nuestros ojos buenos, nuestros oídos buenos, no podemos oír ni ver. ¿Por qué? Porque no podemos ver la verdad, porque no tenemos la gracia y la sabiduría de descubrir a Dios. Por eso nos empeñamos en gastar la vida en este mundo, nos empeñamos en adherirnos a la riqueza, a la fama, porque nos falta la luz para poder ver a Dios, porque nos falta la sabiduría para poder entender que es una gracia caminar en presencia de Dios, porque es un tesoro caminar en gracia de Dios. Por eso Jesucristo, cuando habla del reino de los cielos, dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Mire, cuando se descubre, bueno, el que lo descubre ese tesoro escondido, vende todo el campo. Dice, vende todo lo que tiene y va y compra el campo. Tesoro escondido, indicando, con razón. Con razón dice el Señor, tienen oído y no oyen, ven ojos y no ven, porque el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Está escondido para los que no pueden ver, escondido para los que no pueden entender la gracia, escondido para los que no pueden entender y ver que el reino de los cielos es una gran oportunidad que Dios nos regala. Que vivir en este mundo lleno de riqueza, de afán, de poder, de fama, eso no es nada. Por eso el apóstol Pablo dice, nada es comparado con Dios. Dice el apóstol Pablo, todo es basura comparado con Cristo Jesús. Fíjese, importante. Por eso cuando Jesús habla de ese tesoro escondido, o de esa perla fina, está hablando de ese reino de los cielos. ¿Quién lo puede descubrir? Esos humildes y sencillos, esos que saben que más allá de lo que pueden ver, que más allá de lo que pueden escuchar, está el tesoro escondido, está el reino de los cielos. Por eso muchos se sacrifican, mire, muchos se sacrifican, muchos viven haciendo penitencia, el sufrimiento lo ven como una gracia, mire, el sufrimiento lo ven como una gracia, el tener una enfermedad lo ven como una gracia, porque esa enfermedad, ese sufrimiento es como un trampolín para llegar al cielo cuando sabemos mirarlo desde el punto de vista de la fe. O sencillamente la pobreza la ven como una gracia, mientras que tanto nos afanamos por tener dinero, nos afanamos por una buena carrera, por tener una buena profesión, nos afanamos por tener una buena casa, nos afanamos por tener un buen palacio. En definitiva, ¿qué es eso comparado con el reino de los cielos? ¿Qué es? Nada. Por eso el reino de los cielos es el gran tesoro. Ahora, cuando renunciamos al pecado para vivir esa gracia, estamos, mire, entendiendo eso. Estamos entendiendo lo que significa ese tesoro escondido. Cuando yo renuncio al pecado para caminar a la gracia, yo estoy entendiendo lo que significa ese gran tesoro escondido. Mire, yo estoy viendo, no con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu. Yo estoy escuchando, no con estos oídos, sino con los oídos del Espíritu. Entonces puedo ir mucho más allá de todo lo que me presenta esta vida. Puedo ir mucho más allá de lo que pueden ver mis ojos, de lo que puedo escuchar, porque ese tesoro escondido puedo verlo desde el corazón, puedo verlo desde el Espíritu, puedo entenderlo desde el corazón. Bueno, y entonces, cuando yo renuncio al pecado, cuando yo renuncio a eso que puede quitar la gracia, estoy descubriendo el reino de los cielos. Estoy descubriendo ese gran tesoro escondido. Mire, es una gracia. Por eso, qué bueno que tomamos este tema para ir un poquito analizarnos, mirar qué es lo que está pasando en nuestra vida, porque fácilmente nosotros como que nos desalentamos, fácilmente nos perdemos, fácilmente perdemos la gracia, fácilmente nos volvemos locos en este mundo. Bueno, y por eso andamos en el pecado, andamos nadando en el pecado. Hay mucha gente que vive nadando en el pecado y nunca le toca la sensibilidad. Como no vive en el pecado, piensa que la vida es placer, piensa que la vida es riqueza, piensa que la vida es tener fama, porque vive nadando en el pecado. O sea, el pecado le quita la visión. Qué bueno que entendamos esto. El pecado nos quita la visión, porque al quitarnos la gracia, nos quita la visión. Entonces, mientras más estoy en el pecado, más quiero vivir en el pecado, porque ya me quitó la visión, ya me derrumbé,
Ya no sé lo que significa la gracia. Por eso mucha gente no tiene la sensibilidad de poder amar al otro. No la tienen. No son sensibles ante una necesidad del otro. No son sensibles ante el dolor del otro. ¿Por qué? Porque el pecado opacó la gracia. El pecado quitó la visión. El pecado quitó la luz. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Entonces, yo creo que es el momento de nosotros como echar adelante, entender lo que significa ahora esta gracia que el Señor nos regala de salir de la mazmorra, de la oscuridad, salir del pecado. Entonces, nadar en la presencia de Dios, o sea, nadar en el amor, nadar, llegar hasta Dios, que eso es lo que todos deseamos y todos anhelamos. Del pecado a la gracia es un proceso, el transcurso de un camino, como indicaba el Padre, no es retroceso, porque lo estamos viendo desde la salida del pecado, pero ¿hacia dónde me dirijo? Hacia la gracia. Y son dos elementos, dos condiciones que no pueden estar juntas, o estoy en el pecado o estoy en la gracia, porque podríamos representarlo como el pecado, la tiniebla, la gracia es la luz. Y entonces es cuando estamos en la gracia, estamos en presencia de Dios. Cuando estamos en el pecado, estamos ausentes, estamos lejos de la presencia del Señor. Por eso, poder ver este camino como el gran proceso para alcanzar la salvación. Si no decido salir del pecado, si no procuro permanecer, alcanzar, estar en gracia del Señor, no puedo alcanzar la salvación. Entonces, sustentando esta parte en la palabra del Señor, este evangelio tan visto, tan predicado, pero es propicio citar algunos textos en esta ocasión, y es Lucas 15, 11, hablando precisamente del hijo pródigo, aquel muchacho que pide la herencia, que luego decide irse por el mundo a malgastar, y allí entonces vamos a ver toda la condición de cuando una persona está en pecado. Dice que primero comenzó a pasar necesidad, cuando todo se acabó comenzó a pasar necesidad. Esto viene a representar lo que es el pecado en el hombre. Cuando el hombre está inmerso en lo que es el pecado, tiene una necesidad constante. Aunque adquiera lo que está necesitando, luego tiene como esa ansiedad de seguir buscando más y más. Algo similar a la mujer samaritana, iba constantemente al pozo, sin embargo tenía esta inquietud de ir una y otra vez. Esto es el pecado. Por eso comienza diciendo Lucas que comenzó a sentir necesidad cuando se gastó todo. ¿Qué se gastó? Lo que el Padre le había dado. Al alejarse de la casa del Padre, se estaba alejando de la gracia y malgastó todo. Esto sucede cuando nos apartamos de la presencia del Señor. Eso sucede cuando malgastamos los dones, carismas, todas aquellas cosas, los talentos que el Señor nos pueda dar, cuando todo eso, como decimos, cuando se le echa las perlas a los perros, es allí entonces cuando en el pecado comienza a manifestarse los efectos del mismo. Allí viene lo que es la necesidad. La necesidad entonces dice que pasó hambre, estaba solo. Todo este panorama se puede visualizar desde el punto de vista del pecado. Hambre, el hambre tal vez de aprecio, el hambre de aquellas personas que luego de haberle ayudado a malgastar el dinero, ahora no estaban. Tiene hambre quizás de volver a su casa. Así muchas veces piensa el hombre cuando está en el pecado. Usted que tal vez por el pecado perdió su familia, usted que por el pecado perdió su empresa, perdió a muchas personas porque no se supo manejar. Y así mismo entonces andaba el hijo pródigo, con hambre, con necesidad y más que todo eso, soledad. Ahora no estaba el padre que le apoyaba, que le apreciaba. Ahora no estaban los empleados de aquella hacienda. Ahora no estaba nadie de esos a los cuales él le importaba. Eso sucede, hermano, cuando nos apartamos de la presencia del Señor, cuando retrocedemos, cuando vamos al pecado, vamos a comenzar a vivir en la soledad. El pecado provoca soledad. El pecado provoca un aislamiento. El pecado va a provocar momento de remordimiento, el momento en que vamos como a cuestionar, ¿qué hago vivo? Así muchas personas terminan a veces quitándose la vida, personas que usted cuestiona, ¿y qué pasó?
si vivía económicamente estable, según la apariencia parecía que gozaba de salud, parece ser que algo andaba en su interior mal. Eso es el pecado, porque hay una soledad interior. Es lo que estaba viviendo el hijo pródigo, soledad interior, necesidad. Estaba ansiando volver, y es entonces como el versículo 18 va a decir, estoy en Lucas 15, que él recapacitó. Y al recapacitar, va a decir tanto el versículo 17 como el 18, él toma la decisión: me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Allí entonces comienza el proceso, el volver. Por eso explicaba todo lo que sucede en el pecado: necesidad, soledad, angustia, tristeza, todo esto. Entonces toma la decisión, y es el proceso por el cual nosotros en esta ocasión estamos analizando qué hacer para volver a la gracia del Señor. No permanecer en el pecado, y es una sabia decisión la que él está tomando. Luego de todo lo vivido, él toma la decisión, recapacitó y dice: me levantaré y volveré a casa de mi padre. En esa ocasión también es propicio el momento para que tomes esta decisión. Me levantaré. ¿En dónde estoy? Debo levantarme. Estoy inmerso en el pecado, debo levantarme y volver a la casa de mi padre. ¿Quién es mi padre? Es el Señor quien me está esperando. Es el Señor quien en un momento dado yo estaba en su presencia, pero por X razón me alejé, me aparté. Pero va a decir ya finalmente, va a decir que luego de que él recapacita, dice: me levantaré, y llega hacia la presencia de su padre, va a suceder algo hermoso. Aquel muchacho que tenía necesidad, que estaba solo, ahora tiene un padre que lo acoge. Esto sucede cuando pasamos del pecado a la gracia. En el pecado nadie nos acoge. En la gracia hay un Dios que nos acoge, que es el amigo fiel. Aquel muchacho que estaba experimentando hambre, que sentía una gran necesidad de alimentarse con lo que le daban los cerdos que él cuidaba. Ahora su padre, porque él decidió, se levantó, él decidió volver a la gracia. Ahora su padre manda a matar el mejor ternero. Ahora hay un festín del hambre. Ahora viene la saciedad, el gozo, lo que no pudo encontrar allí en donde anduvo. Ahora el padre se lo va a proporcionar. También el vestido, estaba desnudo, le manda a colocar el mejor vestido. El anillo va a significar también el compromiso. El Señor quiere hacer un compromiso con usted con Él con usted. El compromiso, en donde estaba no había ningún compromiso, solamente el libertinaje, solamente el pecado. Ahora el Señor quiere acogerle y quiere hacer un compromiso. Tú eres mi hijo, yo te voy a salvar, así te dice Dios en esta ocasión. Y por eso, al colocarle el anillo, al colocarle el traje, al organizar este festín, es una gran diferencia de lo que él vivió en el pecado y lo que va a comenzar a vivir ahora al estar en la gracia del Señor. Hermano, yo no sé cuántos tiempos lleva en el pecado y allí solamente hay tristeza, dolor. Has encontrado tantas barreras que no te dejan avanzar. Si hoy usted toma la decisión del hijo pródigo, recapacita, y como él dice: me levantaré, vas a gozar de todo esto que he ido enumerando. Te van a colocar el anillo, habrá un gran festín, habrá gozo en el cielo, y más que todo el Señor hará el compromiso de que su misericordia se manifieste en usted, y en todo momento, ante cada caída él te va a levantar, ante cada momento de turbulencia, de tribulación, el Señor te va a acoger. Hermano, en ese día del paso del pecado a la gracia. Mirar el Antiguo Testamento y meditar lo que es el capítulo 1, capítulo 2 del Génesis, ya miramos cómo aquel hombre, Adán, el primer hombre que Dios crea, luego crea a Eva, su esposa, y miramos que en el capítulo 1 y capítulo 2 Dios va creando y va supliendo de todas las necesidades al ser humano. Pero también meditar, mirar cómo vivían ellos antes de entrar en el pecado. Cómo ellos vivían. Dice que no le hacía falta nada. No le hacía falta nada. Tenían hambre, ahí estaba la comida. No tenían que trabajar. No se enfermaban. No
sufrían, no estaban enfrentando lo que más adelante van a enfrentar. Entonces, es mirar la diferencia de cómo vive el ser humano cuando vive en la gracia y cómo vive cuando vive en el pecado. Mientras ellos vivían en la gracia, ellos estaban felices. Entonces, ya cuando desobedecen, le faltan a Dios, desobedecen la palabra de Dios, entonces viene el problema. Y se mantiene entonces lo que es la desgracia en el ser humano, porque el pecado no es más que una desgracia en nosotros los seres humanos. Y son tantas las cosas que bloquea el pecado en nuestras vidas. Podemos enumerar algunas. Mirar que bloquea, lo primero es la relación con Dios, la bloquea. Porque muchas veces oramos, pedimos, suplicamos, y como que se ve como tan lenta la oración, como que si Dios estuviera sordo, como que no nos escuchara. Entonces, cuando uno vive en el pecado, también se bloquea el razonamiento. Cuando uno vive en el pecado, así sumergido en el pecado, uno está bloqueado totalmente, uno no razona. Es también la misma palabra de Dios que lo va diciendo también, como decía el Padre, que bloquea también 2 de los 5 sentidos, que es la vista y el oído, para que teniendo ojo no vea y teniendo oído no escuche. Entonces el pecado va bloqueando diferentes áreas en nuestras vidas y también bloquea lo que es la conciencia. ¿Cuántas personas que muchas veces cometen errores muy graves, le quitan la vida a un ser humano, roban, hacen muchas cosas, se dejan envolver por la maldad? Porque el enemigo lo que sabe hacer es maldad. El enemigo no sabe dar nada bueno. A mí nadie me diga a mí que el enemigo me dio una bendición. Fui donde un brujo y me dio una bendición. Eso es mentira. El enemigo no da nada bueno. Y eso usted lo puede buscar donde quiera. La Biblia no dice que el enemigo da cosas buenas. Lo que sabe dar es malo. Él vino a 3 cosas: a robar, a matar y a destruir. Entonces, cuando uno está en el pecado, uno está en un peligro, en un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque está en la mano del enemigo más grande. Entonces, la envidia más grande la tiene el enemigo contra nosotros. Desde los inicios en el Génesis miramos que él quiso extinguir la especie humana de la tierra, porque es una envidia que lleva contra nosotros, porque nosotros somos la creación más hermosa para Dios. Entonces, mirar todas las áreas que el pecado va bloqueando, no nos deja razonar, no nos deja llevar una vida equilibrada, no permite que nosotros tengamos familias, que podamos dialogar, que podamos comunicarnos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, la conciencia está bloqueada también. Entonces, miramos la lectura en el Antiguo Testamento, en el capítulo 59 del libro de Isaías, versos 1 y 2, y mirar el ejemplo que nos muestra Isaías para aquellas personas que quizás están todavía luchando en esa lucha, están en esa oscuridad, están sufriendo, están enfermas, están enfermos, están atravesando por deuda, están atravesando por situaciones difíciles en su familia se está destruyendo, y personas que claman. Pero entonces vamos a ver lo que dice la palabra, porque cuando uno está en la oscuridad, imagínese usted, uno caminando en la oscuridad, anda, como dicen allá, tuntuneando. Entonces, es como atentando que uno anda cuando anda en la oscuridad, anda inseguro. El que anda en la oscuridad anda lleno de miedo. Entonces, dice la palabra que cuando una persona ora y también vive en la maldad, es como una persona que vive tibio. Tanto está orándole a Dios como tanto está metido en los brujos. Entonces, dice la palabra, Isaías 59, 1 y 2, dice así, dice: mira, la mano del Señor no se queda corta para salvar, ni es duro de oído para oír. Son las culpas de ustedes las que se interponen entre ustedes y su Dios. Son sus pecados lo que les ocultan su rostro e impiden que los oiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuche bien. O sea, el pecado impide
que nuestras oraciones lleguen a Dios. Oiga bien, porque este tema es un tema tan profundo, que si usted está concentrado ahí, mirando el programa La Palabra Hecha Vida a través de La Voz de María, y está atento, oiga bien, si usted está atento, si está concentrado, si está motivado, concentrado, en atención, usted hoy, si está viviendo en la oscuridad, hoy usted va a tomar la decisión de vivir en la luz. Porque oiga bien, no es que Dios es malo, no, Dios es un Dios bueno, pero que yo lo que estoy haciendo es cosa mala. Entonces Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. O sea, oiga bien, Dios ama al pecador, porque Él fue el que creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Él aborrece las obras malas que nosotros realizamos aquí en la tierra. Entonces, si nosotros no recapacitamos, si no tomamos control de nuestros hechos, de nuestras actitudes, comportamientos, conductas, si nosotros no tomamos control de nosotros mismos, entonces no vamos a poder detenernos, no vamos a poder razonar, no vamos a poder darnos cuenta que ese camino por el que vamos es un camino de desgracia y que por eso estoy en ruina, por eso estoy enfermo, por eso no salgo de una, como dicen muchas personas. Ay, que yo no salgo de una. Ah, tú no sales de una. Pues vamos a detenernos, como decía Lacey, como hizo el hijo pródigo, que se detuvo y razonó. Quizás tú tienes mucho tiempo pidiéndole una bendición a Dios, pero Isaías, aquí en el capítulo 59, versos 1 y 2, te está dando la respuesta que tú tantas veces le has preguntado a los sacerdotes, le has preguntado quizá a los obispos, le has preguntado a predicadores, a diferentes personas, que por qué Dios no te oye. Oye bien, pero hay que sacar el rencor de nuestros corazones, hay que sacar el odio, hay que sacar la maldad, el resentimiento, hay que sacar la envidia para que esa oración pueda llegar. Hay que renunciar a la oscuridad, hay que luchar. Esto es una batalla, hermano, esto es una batalla y no es para hombres ni mujeres cobardes, es para hombres y mujeres valientes que tomen la decisión de salir del pecado para vivir en la gracia. Pasamos a ese hermoso video que tenemos preparados para ustedes. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Seguimos entonces mirando con pormenores este tema que es sumamente interesante, porque uno lo experimenta en la vida diaria. En la vida diaria uno experimenta esto. Yo que soy sacerdote y que constantemente trato gente que andan en el pecado, pero también otros que andan en la gracia. Trato gente que andan en la oscuridad y otros que en la luz. Gente que anda en la tristeza, en depresión, otros que andan en gozo, alegría, en bonanza. Todo esto uno lo ves. Siempre uno mira lo que es la antítesis, o sea, todo lo que es la parte, las dos partes. Nos encontramos con esto todos los días. Ahora, el pecado ocasiona dolor, ocasiona tristeza, ocasiona angustia. El pecado ocasiona depresión. Todo eso es el pecado. A veces uno ve, encuentra gente que dice: yo no sé por qué yo estoy deprimido, no sé por qué estoy deprimido. Bueno, algo pasó en tu vida, algo pasó. Quizás no fuiste tú quien cometiste el aborto, o cometiste el asesinato, o fuiste a una brujería, pero quizás lo fue tu papá, tu mamá o tu abuelo. Y eso se va arrastrando, el pecado se arrastra. Esto es bueno entenderlo. El pecado se arrastra. Y yo encuentro, constantemente trato personas que andan, que dicen, uno que se quiere quitar la vida, otros que andan en tristeza, otros que le viven una depresión y no saben por qué. No es posible que allá tu mamá deseó abortarte, cometió un pecado de aborto, o abortó a alguien, o sencillamente no te quiso de que tú naciste, o te maltrató, etcétera. O sea, el pecado se arrastra. O tu papá fue a un brujo, tu abuelo por igual. Y eso se va arrastrando, ese pecado se arrastra y va cayendo en la familia. Mire, y va cayendo y va de generación en generación. Claro, hay que mirar también que cuando se toma conciencia de eso, también hay que decir que ese pecado puede llegar hasta ahí. Esa cadena llega hasta ahí, porque el pecado es una cadena. El pecado es una cadena. Por eso mucha gente que cae constantemente en un pecado, en un pecado, en un pecado, es una cadena que hay que romper. Y entonces eso que viene de allá, por tu papá, por tu abuelo, tu papá, etcétera, que viene hasta ti, eso es una cadena y eso se puede romper, eso se rompe con un exorcismo cuando hay algo de posesión, se rompe con una oración de liberación cuando es un espíritu de obsesión o de perturbación o persecución, qué sé yo, se rompe con una oración de liberación. Eso hay que entenderlo. Ahora, el pecado nos esclaviza, el pecado nos quita la paz. El pecado nos hace sufrir. El pecado nos quita la oportunidad de poder estar en el camino, de poder estar cerca de Dios. Eso es el pecado. Porque el pecado, uno mira, por ejemplo, uno que trata gente todos los días y que he mirado personas que vienen de allá, de la profundidad del pecado, y antes vivían aburridos, vivían tristes, amargados, decían mucha mala palabra, porque vivían en el pecado, pero después que uno se encuentran con Dios, ahora viven alegres, contentos, en el rostro se nota, mire, en el rostro se nota esa alegría, en el rostro se nota ese gozo de saber que ya no anda en el pecado, de saber que ya anda en la luz, en la gracia. Y uno puede ver incluso con María Magdalena. María Magdalena dice la palabra
en 7:36 de Lucas, que como María Magdalena, cuando se encontró con Jesús, ella fue a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque su vida era una tormenta. Oiga, su vida era una tormenta. Una mujer que tenía todo, porque ese es el problema. A veces hay gente que lo tiene todo, pero también lo tiene todo. Si todo, hasta el pecado lo tiene. Entonces, tenía dinero, facilidad para vivir la vida humana, una mujer bonita, pero no tenía paz en su corazón, porque como tenía todo, hasta el pecado tenía, menos la gracia. Entonces María Magdalena vivía mal, amargada, triste. Por eso fue a los pies de Jesús, porque ella pensó y se enteró y lo hizo bien, que el único que podía liberar, el único que podía romper esa cadena era ese, Jesús. Y se fue a los pies de Jesús. Ella entendió que el único que podía darle vida era Jesús. Ella entendió que el único que podía levantarla era Jesús. Ella entendió que el único que podía sacarla de la oscuridad y la esclavitud, romper esa cadena, era Jesús. Porque vivía triste, porque vivía angustiada, porque vivía llena de soledad. ¿No ven la gente que anda en el pecado? Vive, aunque tenga mucha gente, vive en soledad. Aunque vive con mucha gente, ¿qué es lo que hacen? Ponen una música alta para evitar, una música alta para querer olvidar, o la droga, o el alcohol, porque viven en la soledad. Me da pena cuando yo veo a esos muchachos que andan con esos musicones en el carro, andan con esa música, todo lo que da. Yo digo, pobrecito, me da pena. ¿Por qué? Porque son gente que viven solo. Aunque viven con mucha gente, viven solo, se sienten solos. Entonces, le ponen esa música, todo lo que da, como para callar esa soledad terrible que llevan dentro. Como para apagar esa soledad terrible que llevan dentro. Vea, eso es así. ¿Ustedes lo ven así? Esos son esos muchachos que andan con los pantalones bajínicos, sellando la nalga. No es otra cosa. Esos son pobrecitos. Pobres de esos, son pobrecitos que viven llenos de deseo de amor, que le den un chin de amor. Gente que se sienten solos, abandonados, rechazados. Y entonces sacan eso como para querer reducir, como para querer llamar la atención. Eso es lo que pasa, no es más de ahí. Por eso esa gente vive con esa música todo alta, música todo lo que da. Y digo, ¿y cómo que escuchan una música así? En un carro que van 2 o 3 y hablando, que son todos infelices, pobrecitos. Felices, porque están queriendo callar la conciencia, queriendo callar el dolor de la soledad, queriendo callar el dolor del pecado, queriendo callar la intranquilidad que llevan dentro. Por eso, yo creo así, y lo he experimentado con tanta gente que trato, esos que andan con sus pantalones así bajitos, no es otra cosa, callando la conciencia. O esos que andan con esa mal pelada, callando la conciencia. O esos que andan, eso callando la conciencia, no es otra cosa. Entonces, yo me pregunto, mire, el único que puede ser feliz se llama Jesús. El único que puede dar la gracia a Jesús. El único que puede librar a Jesús. Por eso María Magdalena, cuando ve los pies de Jesús, ¿qué es lo que ella hace? Para como reflejar eso. Es importante. Cuando María Magdalena para mí es mi punto de vista de la prédica. Es María Magdalena. Para mí, con lo poco que dice de ella, es lo que más me dice a mí. Mejor que cualquier otro predicador o un apóstol. María Magdalena. ¿Por qué? María Magdalena, cuando se va a los pies de Jesús, además de las tantas cosas, ella llora ahí. Pero llorando, derrama el perfume, como queriendo indicar, toda su riqueza la pone a los pies de Jesús. Eso es el perfume. Toda su riqueza la pone a los pies de Jesús. Oiga, pero hay la lágrima, todo su dolor, todo su sufrimiento, toda su soledad, la llora a los pies de Jesús. Lo llora, dejando todo ahí, como indicando, apartando todo el pecado, quitando todo lo que es pecado, quitando todo el dolor, quitando toda la angustia, lo pone a los pies de Jesús para comenzar una vida nueva. Qué bonito, qué interesante. Yo creo entonces que todo esto sería bueno analizarlo. Yo no sé hasta dónde usted puede vivir la gracia. Si usted puede dar el paso, dé el paso. Yo siempre creo, y lo digo, lo retengo y lo predicaré siempre, y seré duro predicando, de tanta familia, tantos esposos que prefieren vivir en el pecado que vivir en la gracia, porque no conocen a Jesús, porque no conocen a Dios, porque no conocen la gracia de la Eucaristía, no la conocen. Y por más que me digan a mí
que usted está mancebado y que usted está esperando que el hombre se decida, la mujer se decida, mentira. Usted no conoce a Dios. Usted no conoce la Eucaristía. Usted no sabe la gracia de la Eucaristía porque la rechazó. Está rechazando la salvación por un guanajo o por una muñeca ahí. No puede ser posible. Yo creo que es importante que analicemos, hay que analizar la situación nuestra, hay que analizar, hay que mirar, porque no podemos seguir con una vida como tan vana, sencillamente por estar anclado en los pareceres de este mundo, que lo que nos hacen es quitarnos la paz. Así que seguimos nosotros compartiendo con Alexis este tema tan interesante. Así es, poder ver, ya citaba en la primera participación el hijo pródigo, pero una definición muy concreta que da el padre de este muchacho, dice: estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido rescatado. Y eso sucede con el pecado. El que está en el pecado está muerto. Muerto ya con parte de lo que el padre explicaba. Muchas personas que quieren llenar el vacío, callar la conciencia, llenar un complejo. Y esto sucede con muchas cosas que no quiero ir enumerando porque son bastantes. Entonces, el que está en el pecado, así lo consideraba el padre del hijo pródigo, estaba muerto. Muerto es aquel que no tiene temor de Dios. Muerto es aquel que ya hay un instante en que el pecado no le duele. Por eso ya ni siquiera sabe que está mal. Y es difícil cuando una persona estando mal cree que está bien. Y esto pasa, que el pecado insensibiliza a la persona, lo lleva a creerse que en ese mundo que está, pues está bien. Igual que el cerdo, por más que lo bañe, él mismo hará el lodo para volver luego a estar, porque ese es su confort, ese es su hábitat, allí es en donde se siente bien. Por eso el padre del hijo pródigo lo está considerando como muerto. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. La gracia es vida, el pecado es muerte. El pecado es estar perdido, la gracia es volver, es rescatar a esa persona, rescatar esa alma. Por eso él está haciendo esta comparación, y es tan concreta, tan precisa, para ir dando a entender lo que es el pecado y lo que es la gracia. Ahora veamos la palabra del Señor en San Lucas también, pero en el capítulo 19 nos va a hablar de Zaqueo, este hombre que parece ser que no era bien visto por la sociedad, o por aquellos más desposeídos. Parece ser que le quitaba, le robaba, era injusto, entonces no era bien visto. En el puesto que desempeñaba parece que era algo corrupto, ¿verdad? Y por esto entonces, cuando él se entera que Jesús va pasando por aquel lugar, pero a pesar de todo esto que vemos en Zaqueo, lo que él estaba haciendo, hay un momento que va a sentir como remordimiento, y esto nos lleva al pecado, a sentir remordimiento. Cuando tenemos un poquito todavía de lo que es temor de Dios, pues habrá un momento en que habrá que recapacitar, habrá un momento en que tendremos que hacer un examen de conciencia, y esto es lo que va a mover a Zaqueo. Parece ser que lo que él le quitaba a los demás no lo hacía feliz. Parece ser que el puesto que él tenía, tal vez los contactos, muchos allegados, pero en su interior no había una estabilidad, algo faltaba, y es allí entonces cuando él decide ir donde Jesús, donde aquel que iba pasando. Eso sucede en el pecado. Siempre vivimos en una búsqueda constante de felicidad, de poder, de tener. A esto nos lleva el pecado. Nos va a llevar en cierto modo a lo que es la avaricia, nos va a llevar a lo que es la lujuria, el libertinaje. A todo esto va llevando el pecado, porque no logra saciar. Va a saciar por un instante la carne, pero el alma se va a sentir más vacía. Entonces Zaqueo toma la siguiente decisión. Vayamos de inmediato. Estoy en Lucas 19 al versículo 8, en donde evoluciona de una manera rotunda la vida de aquel hombre. Él toma la siguiente decisión. Dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver.
decide en el versículo 8, aquel hombre que en los versículos anteriores sube al árbol, expresa la necesidad, la búsqueda constante. Ahora en el versículo 8 de Lucas 19 toma una decisión diferente. Voy a dar. Y esto nos lleva, cuando salimos del pecado y llegamos a estar en gracia de Dios, a dar. ¿Qué es lo que debemos dar? Es posible que haya que dar el perdón, que haya que dar la reconciliación, que haya que dar aquello que hemos quitado, aquella persona que le ha provocado intranquilidad, llevarle paz, aquella familia que tal vez usted fue un obstáculo y provocó que se destruyera. Voy a dar aquella relación que destruiste cuando estaba en el pecado. Ahora que voy a estar en gracia de Dios, voy a dar, voy a devolver, voy a enderezar mi camino. Esto nos lleva esta decisión que toma Zaqueo, y además de dar, dice voy a devolver, pero va a duplicar, va a dar hasta 4 veces más, no 2 veces más, hasta 4 veces más, porque el que se encuentra con el Señor, el que es iluminado por la gracia del Señor, cuando la tiniebla del pecado es dispersada por la luz que provoca el perdón y la gracia del Señor, es allí entonces cuando comenzamos a ver todo desde otro punto de vista. Por eso dice, si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces más. Si a alguien he defraudado, aquel hombre que estaba sentado allí recibiendo los impuestos, tiene la necesidad de subir a un árbol, pero el Señor lo mira. También a nosotros en esa ocasión, el Señor nos está mirando desde allí, desde donde estés, en la mazmorra del pecado, allí te quiere alcanzar la misericordia del Señor para que usted tome la actitud de Zaqueo. Dice, puesto en pie, se puso en pie. La postura está indicando aquí la decisión de Zaqueo. La postura está indicando que ahora este hombre va a dar un cambio enorme. Ahora todo lo que representaba pecado, todo lo que representaba injusticia, ahora al decidir pasar a la gracia, todo esto va a traerle como tranquilidad a aquello que le va a dar, va a traerle tranquilidad a aquellos que le va a devolver. Esta es la gran ganancia de llegar a la gracia cuando venimos desde la mazmorra del pecado. Pasemos ahora a un siguiente video alusivo a este tema que estamos viendo en esa ocasión, titulado Del pecado a la gracia. Veamos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Estamos de regreso en su programa La Palabra Hecha Vida. Queridos hermanos, ya recogiendo y a modo de pincelada ya en los minutos finales, quiero mirar la parte donde el Padre ya destacaba lo que es cómo el ser humano va arrastrando el pecado de los padres cometido, a los pecados ancestrales. Y esto es un tema muy profundo que podríamos hacer un programa completo con este tema de los pecados ancestrales, cómo el ser humano los arrastra. El Éxodo capítulo 20, verso 5, pero también el Deuteronomio capítulo 18, verso 10, nos habla el mismo Dios y dice, es como exhortándole al pueblo que no caiga en un pecado de idolatría, de brujería, de hechicería. Y le dice que no haya entre ustedes ni hechicero, ni brujo, ni agorero, ni nada de esos hombres y mujeres que muchas veces se equivocan y entran en la oscuridad y pierden la gracia por estar en esa área. Entonces, eso lo dice el capítulo 18, verso 10 de Deuteronomio, pero entonces va a apoyar el Éxodo, capítulo 20, verso 5, dice el Éxodo. El mismo Dios dice, no te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos. Oiga bien, primero en los hijos, en los nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. A la otra parte, la segunda parte, que es importante también, entonces, dice el Señor en el verso 6, el mismo Dios está hablando, dice, pero, hay un pero actúo con lealtad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Esta parte hay que profundizarla para explicarla y poder entrar más adentro con esta parte. Pero ya ahí miramos que si tú renuncias al pecado, si tú rechazas el pecado, aunque tus padres hayan estado en esa área, si tú renuncias, entonces ya tú te pones de parte de Dios, ya tú vas a vivir en la gracia. Entonces por eso dice, pero yo soy misericordioso con aquellos que renuncian a eso, que aunque vengan de esa familia, ellos no quieren entrar ahí. Usted puede ver que hay familias, y conozco familias, que de ellos han salido sacerdotes que están sirviendo a la iglesia. Y esas han sido familias que vienen de una situación muy difícil. Entonces, ese sacerdote que salió de ahí, pues ese puso de parte de Dios. Ese no siguió las enseñanzas que venían siguiendo los demás. Entonces ya, finalizando, mirar el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles y mirar a Pablo. Mirar a aquel Saulo
aquel Saulo que fue cómplice de la muerte de Esteban, el primer diácono. Mirar a Saulo que andaba, se trasladó a Damasco con una carta a justiciar a los cristianos, a perseguir a los cristianos. Y aquel Saulo que el mismo Jesucristo lo dejó ciego camino a Damasco, y que este hombre, después que conoce a Jesús, después que se encuentra con Jesús, entonces ya no es Saulo, sino ahora es Pablo. Y ya entonces miramos que él, el que era Saulo, era el hombre viejo, el hombre que vivía en la oscuridad. Ahora el Pablo ahora es el que vive en la luz, el que vive en la gracia. O sea, él pasó, al tener el encuentro con Jesús, sin andar buscando a Jesús, se encontró con él y pasó del pecado a vivir en la gracia. Vamos a dejarlo hasta ahí para ya darle parte al Padre. Bien, ya el tiempo se nos va. Yo creo que es el momento de que todos, bueno, que como que nos propongamos tener una postura ante la situación del pecado. Recuerde que el pecado, además de que nos quita la salvación, también nos quita el gozo y la alegría. Cada quien ha de pensar, bueno, qué camino hemos tomado y a qué nos ha llevado el pecado. A veces nos incomodamos tanto porque vivimos en el pecado y eso lo expresamos y hacemos daño a los demás. El que anda en el pecado siempre hace daño a los demás. El pecado no nos deja no solamente la paz, vivir en paz, sino que no nos permite también estar en comunión con los demás. Como nos quita la gracia, nos quita de estar en comunión con Dios, también nos quita la comunión con el hermano. Que este día de hoy, este importantísimo programa que lamentablemente el tiempo se nos va, nos ayude a todos a tomar una postura realmente de que si andamos en el pecado hay que salir de ahí para entrar en la gracia, porque eso significa salvación. Bien, quiero ya terminar con estas dos citas bíblicas en este tema del pecado a la gracia. Va a decir en primer lugar Romanos 6:14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto sucede cuando estamos en presencia del Señor. Tentaciones llegará muchas veces la aridez espiritual, llegará el momento en que seremos sacudidos, pero cuando estamos en la presencia del Señor, siempre Él nos dará herramientas para vencer el pecado. Por eso repito esa parte que dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice ahora Apocalipsis 22:21, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Bien, mis hermanos, sin tiempo para más, que Dios los siga fortaleciendo. Recuerden que siempre estamos en oración y por supuesto les llevamos en oración a tantos que quisieran llamar, pero que el tiempo se nos va. Que Dios los bendiga con ustedes como siempre, Alexis Corniel, Alexis Batista y el Padre Chelo. Hasta el miércoles que viene en un programa igual de La Palabra Hecha Vida. Dios los bendiga.